Javier Millán Gómez, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Melissa? Muy buenas tardes. Pues bien, estamos aquí a punto de generar una nueva colaboración como cada sábado y sobre todo con un tema que me parece de tendencia, preocupante, pero también involucra ciertas emociones. Yo creo que sí, Javier, sobre todo porque desde que trascendió este tema a inicios de la semana que estamos por concluir, se puso sobre la mesa de entrada cuál es la justificación para utilizar el uso de la fuerza a fin de neutralizar a grupos armados. Estamos hablando de la situación que vive el país ecuatoriano tras la exacerbación de esta violencia y que apenas ayer la Organización de Estados Americanos respaldó y condenó cualquier amenaza, respaldó las acciones y condenó las amenazas contra la democracia. Va más allá, Javier, porque ¿qué pasa cuando prácticamente esto se sale de control y hay imágenes muy surreales que están pasando en Ecuador? Yo incluso me tocó ver a dos personajes que se disfrazaron, a dos personas de estos personajes de Batman y el Guasón, y pareciera que es algo chistoso. ¿Cómo alguien puede hacer algo chistoso con este tema tan violento? Bueno, en efecto, es un problema demasiado estructural. ¿A qué me refiero con sea un problema estructural? Es decir, no tiene una sola causa, tiene varias causas que derivan en estos terribles acontecimientos que se han suscitado en la semana más reciente respecto a estos grupos criminales que intervinieron en medios de comunicación en el país de Ecuador. Pero hay una cosa muy importante. Quiero empezar esta colaboración hablando de lo que pasó en 2009. Un señor en la estación del Metro Banderas trató de impedir un asalto y este señor, por ahí del 2009, pierde la vida. Entonces, en el intento de tratar de desarmar a este asaltante, a este criminal que iba armado, se pierde la vida. Entonces, cuando pierde la vida, de repente empieza a ver esta remembranza de quién era el héroe, ¿no? Entonces era un hombre común, ¿no? Tenía una esposa, tenía hijos, etcétera, pero inmediatamente empiezan a reventar y a decir cómo es posible que él se haya expuesto, ¿no? Haya dado su vida tratando de resolver algo que tenía que pensar en una familia y demás. Bueno, hablar de esta parte de el valor que pueden tener los seres humanos dentro de esos conflictos y cómo a partir del valor que pretende resolver es de lo que les quiero hablar específicamente. Sobre todo porque nosotros estamos muy acostumbrados a que pensamos demasiado en nosotros mismos y descuidamos que podemos ser héroes. Ser héroe implica sacrificarse a uno mismo por el bienestar de los demás. Entonces, hay muchos grupos armados que están en esa disposición de sacrificarse a sí mismos a costa de lo que sea, por buscar una intención que muchas veces no es buena. La contraparte tendría que ser generar a estos héroes que estén dispuestos incluso a abandonar su familia, sacrificar su familia con estas repercusiones negativas que pueden ocurrir hacia ellos, pero por el bien común. Entonces, normalmente la gente no es capaz de reconocer al héroe. Es decir, reconocer al héroe es decir, esa persona que está dándose a sí misma para el bienestar de los demás, es algo que yo no podría hacer, por lo tanto habría que reconocerlo. Entonces, esta cuestión de la valentía, que tiene que ver la valentía como una emoción, como una disposición al dolor, es algo que nosotros deberíamos reconocer en los demás. Entonces, si bien de forma lamentable tiene que existir esta intervención militarizada para poder resolver estos conflictos, es importante saber, ¿sí?, sobre todo en un ámbito de corrupción, ¿sí?, que los verdaderos héroes que pueden buscar en este conflicto armado, que se pueden generar en este conflicto armado, es porque están dispuestos a sacrificarse a sí mismos. Y ahí todos los demás podríamos o no reconocer ciertas cosas. El problema de toda esta violencia estructural es que ya nadie quiere sacrificar nada y se vuelve una disputa por el bienestar individual. Entonces, por ahí nadie está dispuesto a hacer lo correcto porque dice, bueno, si hago lo correcto hay una repercusión negativa, entonces le entro a estos elementos de corrupción, me vuelvo cómplice de una estructura violenta y una estructura perversa. Entonces,
cuando una persona está dispuesta a sacrificarse a sí misma por los demás, es cuando existe el héroe, y lo que nos corresponde a nosotros es admirar lo que nosotros no podemos tener. Qué interesante, Javier, sin duda esto que comentas, y que no solo es una situación particular y específica de lo que vive Ecuador, sino que yo me imagino que quienes nos están escuchando también pudieron analogarlo y homologarlo a la situación que vivimos los mexicanos todos los días. Javier Millán Gómez, gracias por habernos puesto a pensar un poco. Gracias a ti, Melissa, y seguiremos generando estos análisis como cada sábado. Excelente tarde a todos. Gracias, abrazo fuerte, Javier.